Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva sobre estos temas que son noticias en desarrollo en este momento. Gaby, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Muy bien, muy activa con todos estos temas, esperando ya tu perspectiva periodística en el caso específico de Rocío San Miguel. Tras la detención hemos visto organismos internacionales que se han pronunciado condenando esta detención que consideran arbitraria y que consideran una desaparición forzosa, incluyendo a la Embajada de los Estados Unidos que también se pronunció. Quisiera que habláramos un poco qué se conoce a nivel internacional sobre este caso. Bueno, Marjorie, siempre dicen, no, el gobierno no se va a atrever a tanto y ellos se atreven a tanto y a mucho más. Rocío San Miguel es una figura fundamental en ese análisis de el tema que podría ser más delicado para los venezolanos, que es el tema militar. Y ella no solamente es una activista muy importante dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Son figuras de muy alto nivel, con grandes relaciones, que son escuchadas justamente por todo lo que sería la política exterior y el mundo internacional. Normalmente la política se lleva a través de la diplomacia y los gobiernos, pero adicionalmente también a través de esos centros de pensamiento, los think tanks, las organizaciones no gubernamentales tienen un papel fundamental en los países, en las democracias desarrolladas, en esa toma de decisiones, a pesar de que no aparezcan en el papel. Y ella justamente tiene una relación fundamental con esas organizaciones que finalmente las escuchábamos el año pasado, el año antepasado, cuando estaban en contra de la política de máxima presión y querían un cambio, se acaban de dar cuenta, pareciera, y esta detención lo ratifica aún más, que el gobierno de Nicolás Maduro, sea como sea, siempre se sale con la suya y siempre logra su cometido. Ellos se van amoldando a las situaciones y si es máxima presión o máximo relajamiento, de todo sacan ventaja. Me preocupa fundamentalmente esta detención porque justamente es de alto nivel y por eso se ven tantos pronunciamientos internacionales y con ellos una vez más miden el pulso de hasta dónde pueden llegar. Rocío San Miguel va a provocar muchísimo ruido internacional. Hemos visto artículos en prácticamente todos los medios nacionales e internacionales y ellos ven si al final termina siendo una preocupación de los países. Si nuevamente nos quedamos en los comunicados en donde dicen que el gobierno de tal o cual están profundamente preocupados, ahí quedó y ellos pueden seguir manteniendo la inhabilitación política a María Corina Machado, no permitir que los venezolanos voten en el extranjero y pongan la fecha de las elecciones que le dé la gana. Eso lo mide a manera internacional este tipo de detenciones de alto nivel, en donde adicionalmente están sometiendo a su familia a tortura, porque imagínate una hija que estaba con ella, que vio la detención, que volvió a casa, que luego la desaparecen al día siguiente. Es como una película de terror increíble, en donde adicionalmente meten a sus hermanos. Nos comentaban algunas personas, seguramente la están presionando y la están torturando para que diga lo que nunca cometió y trate de inculpar a alguien más, sometiéndola al peor terror, que tengas a tu hija, que además era una hija que vivía fuera del país y que apenas estaba pasando unas vacaciones contigo, la tengan desaparecida, así como a los hermanos. O sea, juegan al terror absoluto y adicionalmente hacen que se sepa, Marjorie, porque buscan que justamente los medios den ese mensaje que las personas están desaparecidas, que no sabe qué va a pasar y crea un terror absoluto, crea un terror en la población, en las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, que adicionalmente ya tienen la amenaza de esa ley que no permitiría funcionar, sería exactamente lo mismo que sucede en Nicaragua y así vas desarticulando a todo el mundo, porque dicen, si se meten con Rocío San Miguel, ¿por qué no se van a meter con todos los activistas que podrían estar preparando la campaña política a María Corina Machado? Ahora, Es, Gaby, es esto que muy está peligroso. ocurriendo, este patrón de conducta, estas detenciones de alguna manera arbitrarias, como lo han señalado diferentes organismos,
tira por la borda definitivamente el acuerdo de Barbados, acaba con la esperanza que tenían algunos miembros del gobierno de Estados Unidos con que se retomaran estos acuerdos, porque no solamente no se han liberado los presos políticos, sino que continúan con estas detenciones que incluyen no solamente a Rocío San Miguel, sino también a sus familiares. Es que mientras la posición sea que el acuerdo de Barbados se activa y desactiva a voluntad de Nicolás Maduro, no hay ningún acuerdo de Barbados. Si tú te pones a ver en el macro de lo que ha sucedido en el acuerdo de Barbados, ahí qué es lo que se ha logrado. Que se liberen a los sobrinos de Cilia Flores, que se libere a Alex Saab y que se levanten las sanciones. Las tres cosas fundamentales que estaba pidiendo el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo único que se logró del otro lado? Las primarias. Pero las primarias están amarradas a la inhabilitación. Entonces, puedes volverte a sentar en Barbados, pero ¿qué vas a conseguir realmente, Marjorie? Ponte que mañana digan, vamos a Barbados, entonces es antes de abril y Estados Unidos dice, bueno, hay que darle otra vez el beneficio de la duda, mejor vamos a poner un poquito de las sanciones, pero no todas. Ellos vuelven a ganar, no tienen mucho más que perder y alargan el proceso que busca ahora legitimar a Nicolás Maduro. Y si ellos legitiman a Nicolás Maduro, obtuvieron absolutamente todo lo que querían en el acuerdo de Barbados. ¿Y qué obtuvieron los venezolanos? Absolutamente nada, porque lo único en lo que se avanzó fue en las primarias y luego escuchamos declaraciones como la de Juan González, que sería el máximo representante para América Latina, en donde dice, bueno, es que lo importante es el proceso y no el candidato. En el caso particular de Venezuela, la única opción es el candidato, por la naturaleza misma del punto en donde nos encontramos. No es que María Corina Machado es especial o no, es que es la única que logra dar esperanza, aglutinar y tiene la fuerza popular para poder enfrentarse a eso. Pones a otro candidato y sencillamente el voto se vuelve nada, o sea, entre muchos candidatos no tienes la fuerza, no tienes la frialdad de decir a esa mujer pareciera que no le teme a la cárcel, o sea, mañana la pueden meter en la cárcel y ella creo que está dispuesta a eso. ¿Cuántas otras personas están dispuestas a eso? Es un punto muy importante el que está ocurriendo, como el que podríamos decir en el 2014 con Enrique Capriles Radosky, el de 2019 con Juan Guaidó, y este punto en 2024 con María Corina Machado, pero no puedes renunciar a eso. Allá la están forzando a eso con violencia en sus actos políticos, con detenciones en su entorno, para que busque al sustituto. El sustituto sería la carta perfecta para Nicolás Maduro y los países tan complicados no pueden ejercer la presión suficiente para exigirle a Maduro. A mí me gustaría que le dieran una carta y le dijeran, en las elecciones esto se tiene que cumplir, si no, tú no eres legítimo. Que por lo menos haya claridad en eso, de cómo va a reaccionar la comunidad internacional si él hace las elecciones a su imagen y semejanza. Vamos a hacer una transición a otro tema, a otra noticia que también está en desarrollo y quisiera conocer tu análisis, Gaby. El gobierno de los Estados Unidos incautó este avión, es un Boeing de la estatal venezolana Entrasur. ¿Cuál es el impacto, cuál es la lectura que tú le das a esto? Bueno, esto es un proceso que viene desde hace bastante tiempo. Como sabemos, el gobierno, el régimen de Venezuela está involucrado en cualquier tipo de tráfico de armas, de negociaciones oscuras, de transacciones ilegales. Pero a mí me llama la atención que, bueno, se pone como una gran victoria la incautación de este avión. Aquí el tema es que hay que seguir la pista de todos esos aviones de Conviasa que siguen a través de los acuerdos con Irán transportando material peligroso y una cantidad de cosas que no sabemos, que tienen que ver con minería y que tienen que ver con tráfico incluso de armas. Entonces, esta fue una incautación que se dio y se celebra por parte de Estados Unidos, que está muy bien, que obviamente se logró la investigación y dejó al descubierto cómo las sanciones son violadas de una manera reiterada, en donde se hacen este tipo de transacciones comerciales, porque aquí el avión se incauta porque dentro de las sanciones ese avión no podía ser comercializado y Estados Unidos protege entonces la fabricación de aviones que son norteamericanos y que están sujetos a sanciones. Al final,
hay otros aviones que andan sobrevolando por allí alegremente y haciendo cualquier tipo de transacciones con una bandera en teoría venezolana, pero que realmente funcionan dentro de esas líneas oscuras iraníes. Obviamente le resuelven también los iraníes muchos problemas al régimen de Nicolás Maduro violando esas sanciones. Entonces, ojalá le sigan la pista a otros aviones más que están cometiendo las mismas irregularidades y que siguen abiertamente, porque mientras esas sanciones puedan ser violadas libremente, acuerdos como el de Barbados no llegan a ningún lado. Y entonces Jorge Rodríguez puede fácilmente decir, yanquis, con todas las groserías que dijo, váyanse al Sí, carrizo, ya lo por así entendemos. decirlo. Sí. Gaby, hay otro hecho que está afectando a nuestra comunidad migrante en varias partes del mundo y tiene que ver con la expansión de las operaciones delictivas del Tren de Aragua, que ha llegado a varios países de América Latina e incluso aquí a los Estados Unidos. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto. Sí, Marjorie, lo increíble es que el tema del Tren de Aragua se ha convertido en una agrupación como de las más famosas, como si estuvieras hablando de la banda criminal de Pablo Escobar o de esas maras salvatruchas, que fue una organización en 1980 que era de migrantes en El Salvador, que se fundó en Los Ángeles y que causó un terror absoluto dentro de Estados Unidos y también en México y en Centroamérica. Vemos que incluso hay Wikipedia, hay 2 o 3 versiones de Wikipedia sobre qué es el Tren de Aragua, imagínate tú. Y bueno, y ponen prácticamente la historia de cómo nace, de que incluso se fraguó dentro de las cárceles venezolanas y ahora esta semana vemos varios artículos en medios, no solamente los internacionales que normalmente atienden el tema de Venezuela, sino incluso medios locales o nacionales que atienden la realidad de Estados Unidos, en donde hay hasta infografías, Marjorie, en donde, por ejemplo, hacen cómo es el modus operandi del Tren de Aragua en ciudades como la de Nueva York, en donde un hombre manda un mensaje de texto, imagínate tú, y dice, tengo dólares, necesito celulares, vayan a tenerlos, a robarlos. Y al parecer esos migrantes que tienen necesidad económica, que están viviendo en Nueva York, que todavía no tienen un trabajo, van, roban los celulares y consiguen ese cash, ese dinero en efectivo. Así están robando y esto es lo que se ve en la superficie. Imagínate la otra cantidad de delitos que pueden estar cometiendo. Ya se habla de homicidios específicos en el estado de Florida, lo que ocurre en Chicago, en donde ya el Departamento de Policía dio un informe detallado de cómo el Tren de Aragua está operando de una manera abierta. Y es muy delicado porque eso al final crea primero una imagen terrible para los venezolanos, es exactamente lo que ocurrió con esas maras salvatruchas, que fueron organizaciones del crimen organizado, muy violentos, que estaban aquí en Estados Unidos y que obviamente hacían que la migración se redujera, se tomaran medidas extremas porque estás lesionando al país que te está dando acogida. O sea, Estados Unidos ha sido el más receptivo y el que más ha podido apoyar a los venezolanos, como lo ha hecho también Colombia. Creo que son los 2 países que más nos han abrazado. Y imagínate, esos abrazos y te dan hasta el permiso de trabajo y te dan el TPS, esa protección temporal, y esta gente se está aprovechando de eso. En la infografía ponían cómo se cuelan en la frontera y piden asilo político y luego van a las ciudades a delinquir. Imagínate tú, es súper delicado. Ojalá que estén tras la pista de estas organizaciones y adicionalmente otros delincuentes están aprovechándose de ese nombre para decir que son del Tren de Aragua y causar terror, porque ellos han funcionado así en Latinoamérica, han publicado incluso asesinatos o violaciones terribles en las redes sociales para dejar claro que ahora son ellos, por ejemplo, los que se encargan de la trata de personas en un país específico. Eso no ha llegado a este punto aquí en Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo falta para eso? Adicionalmente, la imagen de algunos venezolanos que agreden a policías y son liberados fácilmente en Nueva York. Eso es terrible y nos hace un daño terrible a los migrantes que estamos por todo el mundo.
No, y ya se han reportado en la ciudad de Nueva York casos de xenofobia en contra de migrantes venezolanos que están allí, justamente por lo que están haciendo algunos miembros de esta organización. Gaby, no podemos despedir este segmento sin tocar este tema tan polémico que ha generado una lluvia de críticas en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que en los titulares dice así: sienten escalofríos en Europa. Vamos a hablar de lo que dijo Donald Trump sobre los miembros de la OTAN que no paguen el porcentaje que deben pagar para su defensa. Bueno, es tal el impacto que justamente esta semana se está celebrando la conferencia de seguridad mundial. Eso se hace en Múnich, en Alemania. Viene, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial. Allí se dan cita los expertos y las autoridades más importantes en materia de política exterior y de seguridad. El año pasado, por ejemplo, los dos grandes temas era Ucrania y esa relación, esa pugna entre Estados Unidos y China, y cómo Rusia y China eran como las grandes amenazas mundiales. Así se había dibujado y se venía dibujando en los últimos años de esta manera. En la de esta semana, que se está celebrando en 2024, han cambiado incluso lo que podrían ser esas amenazas, y una de ellas entonces para ellos es la figura de Donald Trump y su posibilidad cierta de ganar en noviembre, y adicionalmente lo que está pasando en el Oriente Medio, todo el tema de Israel y la guerra contra el grupo terrorista Hamas, porque bueno, hay algunos territorios que ellos podrían tomar, hay mucha preocupación de que se haga o se profundice aún más la crisis humanitaria en esa zona. Pero los países están muy preocupados, pero a la vez Donald Trump dibuja una realidad que Europa la tiene muy clara, pero no querían darla a conocer. Ya hemos visto a varias autoridades europeas decir, es que los europeos tenemos que defendernos a nosotros mismos y defender nuestras fronteras. Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos es la figura central de la OTAN, de esa alianza estratégica de más de 30 países para defenderse. Si te metes con uno, te metes con todos. Pero Estados Unidos aporta un dineral, como lo está haciendo ahorita en la guerra de Ucrania, aun y cuando no tiene nada que ver con sus fronteras. Hay varios países que tienen rato sin pagar esa cuota simbólica o la que se Claro. estableció el 2%. Es que es entendible que si se comprometieron todos los países miembros a pagar ese 2% del Producto Interno Bruto en gastos de defensa para que todos reciban ese beneficio, pues es entendible porque están morosos. Pero de allí a decir, bueno, que Claro, Rusia haga con ellos lo que quieran, es como, esas son las son unas cosas declaraciones muy que delicadas. son muy escandalosas, primero porque incluso la OTAN ha dicho, nos pones en desventaja, o sea, realmente estás provocando que nuestro principal adversario venga y nos ataque, y es la manera de Donald Trump de poner el marcador amarillo. Si él hubiese dicho, recuerden que hay algunos que tienen deudas y no sé qué, ahí hubiese quedado. O sea, acuérdate que él las palabras las dice a lo loco, pero a la vez con toda la conciencia. O sea, él quería provocar lo que provocó, y crea una discusión interesante en Europa, porque Europa siempre se mete, que los gringos que quieren colonizar, que quieren conquistar, pero les encanta que esos gringos, que Estados Unidos aporte todo el dinero para la guerra. Eso hay que verlo también así. Yo cuando tuve mis vacaciones en Europa, hablé con varias personas y dicen, nosotros al final somos muy hipócritas porque lo que hacemos es atacar a Estados Unidos y criticarlo en todas las declaraciones, pero nos encanta que nos salga barata la seguridad y que Estados Unidos sea el que nos proteja. Entonces, Europa también tiene que ver y empezar a protegerse. Entonces, cuando Estados Unidos amenaza, y si me voy de la OTAN, Europa tiene que protegerse, porque además la guerra en Ucrania, ok, se trata de el orden mundial y el poderío, pero podría Estados Unidos decir, ya no es mi problema, está muy lejos de mí. Eso, o sea, cualquier nación podría tomar esa decisión porque tenemos un problema económico aquí, porque la deuda nacional es gigante. Y Europa, entonces, el hermano mayor, que además lo ataco todos los días, pero es el que al final me brinda la seguridad,
se me puso bravo, entonces ahora va a ser culpa de él. No, protégete tú también. Yo creo que es interesante el debate, aunque obviamente es gravísimo que un Totalmente. expresidente de Un Estados Unidos analista diga, decía, sencillamente es Donald Rusia Trump ya siendo atacando Donald China. Trump, pero imagínate que llegue a la presidencia de este país con esas políticas que no tienen nada que ver con la diplomacia ni con la conciliación. Sí, y ese es el gran temor. En la conferencia, ahora la gran amenaza para Occidente o para las democracias de Occidente es, ¿y si Donald Trump gana? Entonces, aseguran que por eso sigue la figura de Joe Biden como el candidato demócrata, porque dicen que él podría ser el único que pueda frenar a Donald Trump de que llegue al poder. Además Es que sería como darle una luz verde de alguna manera a Rusia, diciéndole, bueno, estos son los morosos, haz con ellos lo que quieras, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ve con preocupación esta alianza entre Rusia y Corea del Norte, y además lo enfatizan, ¿no? Claro, ya Vladimir Putin, aunque nunca hay que creerle nada de lo que dijo, él obviamente dice no está interesado en atacar a ningún país de la OTAN, porque adicionalmente se sabe que si atacan a uno, atacan a todos. O sea, la OTAN no puede violar eso porque perdería su naturaleza. Es decir, Donald Trump no provocaría de verdad que Rusia fuera a atacar a uno u otro país. Rusia lo haría si le da si está dentro de sus planes, no depende de las declaraciones de él. El tema aquí es que está cambiando el mundo entero. Incluso Vladimir Putin en esa entrevista que daba a un comunicador estadounidense decía que el G7, que eran esas grandes democracias y potencias mundiales, están en detrimento y China e India y Brasil, todos los países del BRICS, que es ese bloque de competencias el que está creciendo, y el mundo ha cambiado completamente. Entonces, aquí también hay que hacer otras alianzas de seguridad, otras alianzas militares y repensar el mundo, porque incluso Estados Unidos se está quedando por detrás cada vez más y todas esas democracias. Alemania antes era una superpotencia y ahora ha tenido los 3 peores años de su vida porque se asociaron en algún momento con los rusos. No lo sabemos, pero el mundo está cambiando y creo que también la diplomacia y la manera de atender los problemas tiene que ser distinta. Creo que también la diplomacia ha sido ahora muy políticamente correcta. Y a veces cuando estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial, habían mandatarios que no eran políticamente correctos, pero tomaban las decisiones duras que tenían que tomar para proteger a sus naciones. Así que no sé en qué punto estamos, vamos a ver qué pasa, pero los líderes del mundo están bien preocupados por lo que pueda pasar aquí en Estados Unidos en 2024, en noviembre de 2024. Así es. Gracias, Gaby, por compartir con la audiencia tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia, son candentes y están en desarrollo. Ya veremos qué pasa. Feliz día. A ti, muchísimas gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso compartiendo con nosotros su análisis sobre estos temas que están en el tapete informativo.